la acción sísmica, pues colapsaron, ¿sí? Y las estructuras diseñadas por Naito con esta técnica, como les menciono, empleando una fuerza lateral, pues en realidad tuvieron un comportamiento adecuado, ¿sí? Entonces, miren, son los inicios, por lo menos de lo que se tiene en la bibliografía, los inicios del análisis sísmico, ¿sí? En 1919 se tiene el primer código de diseño sísmico del mundo. Miren, a partir de lo que ocurrió y bueno, de lo que se habla de Naito, pues se entiende de que la necesidad era global, era general, ¿no es cierto? No era algo que sea puntual, que tal vez un diseñador lo haga de una forma, otro lo haga de otra forma, otro no lo considere. En realidad era una necesidad global, como les menciono. ¿Sí? En 1930 se reconoce el problema sísmico como un problema dinámico. Es decir, lo que hacía Naito, pues en realidad era una simplificación, pero en realidad el comportamiento no era, ¿sí? No era como se lo consideraba inicialmente, ¿sí? Más bien era un problema tipo dinámico. Entonces, si yo reconozco que el problema es dinámico, pues hay que empezar a estudiar justamente cómo se tiene que considerar, ¿sí? Cómo se tiene que considerar la condición dinámica de la estructura y también el hecho, ¿sí? El hecho de poder modelar, pues esto y poder encontrar la solución al problema, ¿sí? Entonces se empiezan a definir, se empiezan a calcular modelos numéricos que representan justamente este problema. Entonces, ahora ya sabemos, bueno, se aclaró más tal vez, o posiblemente ahora ya conocen ustedes de cómo es el comportamiento dinámico respecto a lo que es el comportamiento estático y lo que en 1930 pues en realidad se dieron cuenta de lo que era, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, una estructura, una edificación sometida a una acción sísmica, pues en realidad no era una acción, una fuerza y que generaba una respuesta, sino más bien el comportamiento era dinámico, ¿no es cierto? Comportamiento vibratorio, ¿sí? Como les menciono, pues había que empezar a definir modelos para encontrar la solución a este nuevo problema, ¿sí? En 1934, Benioff introduce la definición de espectro de respuesta. Miren que son conceptos bastante antiguos y que hasta la actualidad, pues en realidad se los utiliza, ¿no es cierto? Introduce la definición de espectros de respuesta. En 1952, ¿sí? Se presenta un pseudoespectro de velocidades. Miren que los años ya van pasando y son algunos años, ¿no es cierto? ¿Sí? En 1959 se propone el primer grupo de formas de espectrales promedio, ¿sí? O también dicho, el primer grupo de espectros promedio, ¿sí? Normalizando 8 registros sísmicos de terremotos ocurridos a la fecha. Entonces, ya se entiende, sí, ya se entiende el hecho de que no puede utilizarse pues un solo evento sísmico, ¿no es cierto? Sino tiene que utilizarse, sí, algo que sea representativo del emplazamiento, representativo de la zona, ¿sí? Y obviamente trabajar con una forma que sea representativa de todos los eventos que pueden ocurrir en un emplazamiento en particular. Entonces, miren, se presenta en 1959 formas espectrales promedio. O sea, se iba definiendo, se iba avanzando en la modelación, ¿no es cierto? Para tener parámetros que sean sólidos y que permitan justamente el análisis sísmico, ¿sí? Se utilizaron sismos, bueno, ocurridos en diferentes años, ¿no es cierto?
¿sí? Lo que se disponía en a la fecha para tratar de presentar esta forma promedio, ¿sí? Entonces, miren, en esta breve descripción que les hago, pues en realidad sería básicamente la evolución del análisis sísmico, ¿no es cierto? Empezar desde lo más elemental, ¿sí? Y luego avanzar hacia el análisis del comportamiento dinámico. Claro está que el análisis del comportamiento dinámico en realidad es un mundo, ¿no es cierto? Es un mundo, ¿sí? Ahí es donde se puede empezar a plantear eh, los comportamientos aproximados, los comportamientos en el campo lineal, los comportamientos en el campo no lineal, ¿sí? Que de alguna forma me permite encontrar la respuesta y también hay que entender las limitaciones de la respuesta, ¿no es cierto? ¿Sí? Lo que les mencionaba en la solución de los sistemas de un grado de libertad. Ahí hablamos de que la masa permanece constante, es decir, si cuando ingresa la acción sísmica y el sistema vibra, no se acepta o no se introduce ninguna degradación en el sistema por, en este caso, la acción arbitraria. Es decir, la acción arbitraria lo que hace es hace vibrar el sistema, pero no lo daña. Ahora, ¿hasta qué punto es esto real? ¿Sí? Obviamente, si yo tengo una acción arbitraria más potente, por decirlo con términos generales, pues el hecho de que solo le haga vibrar y no le dañe, ¿hasta qué punto es eso acertado, ¿no es cierto? ¿Sí? Y si esto asociamos a las estructuras reales, igual, ¿sí? Decimos que la acción sísmica va a poner en vibración el edificio, pero solo lo va a poner a vibrar o también lo va a dañar, ¿sí? Entonces hay que tener claro eso. Ahora, si nosotros vemos aquí con esta pequeña introducción, pues en realidad se empezó a abrir un mundo, ¿no es cierto? Sí, se empezó a abrir un mundo. El hecho mismo de trabajar solo en diríamos, estáticamente, ¿sí? Luego definir el comportamiento elástico o inelástico, ¿sí? Y luego, si ya pasamos al campo dinámico, igual, ¿no es cierto? ¿Cómo es el comportamiento dinámico de las estructuras? Sí, como digo, o sea, ¿solo vibra y no se daña o sí se daña? Entonces ahí viene lo otro, ¿no es cierto? El análisis de lo real. Y nosotros podemos decir, pues, que en realidad, sin mucho conocimiento, pues, si el edificio va a vibrar, también se va a dañar, ¿no es cierto? ¿Sí? Y empieza el análisis del comportamiento dinámico en el campo no lineal, que en realidad es un mundo, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero se empieza a hablar ya de esto, ¿no es cierto? Se empieza a definir, como digo, se empieza a mostrar un mundo por delante en el análisis sísmico de estructuras. Entonces, de aquí salen diferentes ramificaciones en cuanto a predecir, a calcular, ¿no es cierto? Aproximarse más, lo más que se pueda a lo que puede ocurrir en la realidad cuando ocurre un evento sísmico y una estructura pues es afectada por este evento sísmico. ¿Hasta qué punto se puede aproximar a encontrar la respuesta? ¿Sí? Entonces ahí viene justamente lo que estamos hablando, ¿no es cierto? El entendimiento de los conceptos. Entonces, para hablar de comportamiento dinámico, sí, nosotros debemos entender algunos parámetros que ya algo hablamos, ¿no es cierto? El tema de los acelerogramas y ahora el tema de los espectros, que es lo que más se utiliza. ¿Y por qué es importante el concepto de espectros? Pues porque en la mayoría de normativas sí se hace énfasis en el uso de este concepto. Si bien es cierto, también se tiene la determinación de las respuestas ante acelerogramas, pero van a ver ustedes, y eso vamos a ver más adelante, no sé si eso en estructuras 3 ya les mencioné, pero muchos, miren, de los procedimientos, en las normativas, cuando se utiliza acelerogramas, pues son como que requisitos complementarios, ¿sí? Y los requisitos mínimos, en cambio, se basan en la utilización de conceptos de espectros. Entonces, por eso es importante tenerlo claro, ¿sí?
Entonces, vamos a definir lo que es un espectro de respuesta, ¿sí? Vamos a definir lo que es un espectro de respuesta. Se define el espectro de respuesta como la respuesta máxima de un conjunto de osciladores de un grado de libertad. Podría decir también la respuesta máxima de un conjunto de sistemas de un grado de libertad, ¿sí? Que tienen el mismo amortiguamiento, ¿sí? Sometidos a un acelerograma dado o a una historia de aceleraciones dadas, ¿sí? Entonces, la definición de espectro de respuesta. Ahora, si ustedes analizan la definición que acabamos de determinar, que acabamos de dar, en realidad se trata de sistemas de un grado de libertad, ¿no es cierto? Entonces, yo necesito un conjunto de sistemas de un grado de libertad, ¿sí? Necesito encontrar su respuesta, de hecho, su respuesta máxima, y con eso, pues yo puedo construir un espectro de respuesta, ¿sí? Entonces, miren, nosotros ya sabemos resolver sistemas de un grado de libertad. Puede ser con Duhamel, puede ser con aceleración lineal. Entonces, necesitamos un conjunto de estos, los sometemos a un mismo acelerograma, encontramos sus respuestas máximas y ya podemos construir un espectro de respuesta. ¿Sí? Lo que les mencionaba, ¿cierto? Entonces, miren, aquí tenemos un esquema de cálculo, ¿sí? De un espectro de respuesta. ¿Sí? Entonces, miren, aquí se trata de simbolizar los sistemas de un grado de libertad, los osciladores, ¿sí? La diferencia entre cada uno de estos osciladores, miren, aquí se tiene que cada uno tiene distinto periodo de vibración, ¿sí? Son diferentes, ¿no es cierto? Van a tener una configuración diferente, una masa, una rigidez diferente, ¿sí? Entonces, necesito un conjunto de osciladores. Entonces, resuelvo cada oscilador, ¿sí? Encuentro la respuesta de cada sistema de un grado de libertad, ¿sí? Determino el valor máximo. Miren, eso es lo que se trata de mostrar aquí. Tengo yo aquí un acelerograma, perdón, una respuesta. Tengo una respuesta de un sistema de un grado de libertad, puede ser de desplazamientos, velocidades o aceleraciones, ¿sí? Encuentro el valor máximo, miren aquí para este gráfico, 2.98 centímetros, para el de acá 2.67. Miren que me queda muy bien, me sirve el programa lineal, ¿no es cierto? Porque ahí yo tenía el vector. Ahora, me puede también servir Duhamel, pero tendría que variarle el programa para que me entregue los valores, ¿no? Pero con el programa de aceleración lineal, yo escribo como lo hice en el ejemplo y encuentro estos valores pico, estos valores máximos. ¿Sí? Ahora, en función del periodo de cada oscilador, de cada sistema de un grado de libertad, ubico sus respuestas máximas. Obviamente va a ser un gráfico para respuestas de desplazamiento, otro gráfico para respuestas de velocidad y otro para aceleración. ¿Sí? Y miren, ubico los valores máximos y trazo el diagrama. He determinado el espectro de respuesta de desplazamientos, en este caso para este ejemplo. Puedo determinar el espectro de respuesta de velocidades y el espectro de respuesta de aceleración. ¿Sí? Algo que es importante, pues, y como que repetitivo, el mismo amortiguamiento, ¿no es cierto? ¿Sí? Que incluso este amortiguamiento es normado, como hemos visto, como factor de amortiguamiento, se trabaja con el 5%, 0.05. Y de esta forma determinamos el espectro de respuesta para el parámetro que se quiera, para el parámetro que se desee. ¿Sí? Ahora, aquí en el ejemplo están 4 nada más, ¿no es cierto? Sí, y de hecho aquí, como ya no hay mucho espacio, pues se han puesto 2 respuestas. Debería tener 4 respuestas para como que ser congruentes, ¿sí?
y de esa forma encontrar 4 puntos que me permitan dibujar esto. Pero miren que este dibujo, este diagrama, pues tiene como que mucho más detalle, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, para tener diagrama bien definido, ¿sí? Se requiere como mínimo 50 osciladores, ¿sí? Como mínimo 50 osciladores. Entonces, ahí sí voy a tener este gráfico con todo el detalle del caso. Ahora, hablamos de como mínimo 50, pueden ser 100, pueden ser 200. ¿Qué es lo que voy a tener? Un espectro mucho más definido, ¿no es cierto? Con valores de respuestas máximas mucho más pegaditas que me va a permitir graficar este diagrama pues, de forma mucho más sencilla. Mínimo 50. ¿Sí? Mínimo 50. Entonces, en resumen, pues necesito 50 sistemas de umbral libertad, resolverlos, encontrar sus respuestas, sea la que fuere, ¿no es cierto? Desplazamiento, velocidad, aceleración, ubicar el punto máximo y en función del periodo de cada oscilador, ¿sí? Encontrar el diagrama, encontrar el espectro. ¿Estamos claros con esto? Sí, Inge. Sí, ingeniero. ¿Sí? Entonces, miren, de la misma manera, sí, como ustedes ven, pues el proceso en realidad resulta un tanto largo, ¿no es cierto? Tendría que resolver 50 sistemas de umbral libertad como mínimo, ¿sí? Entonces, tenemos nosotros aquí un programita, ¿sí? Programa espectro. ¿Qué es lo que hace? Pues simplemente este programita encuentra la solución de los sistemas de un grado de libertad y me proporciona los valores máximos para poder realizar el gráfico. ¿Sí? Simple, ¿no es cierto? Simple. Ahora, si no tengo el programa espectro, pues puedo hacerlo, ¿no? Puedo hacerlo, pero me voy a demorar, pues me toca repetir 50 veces, ¿no es cierto? Como mínimo. Eh, Imponerme el sistema de un grado de libertad, ¿sí? Los 50 sistemas de un grado de libertad y resolverlos, que podemos resolverlo con lo que hemos visto ya en el capítulo 2. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho? Pues se ha armado este programita. Este programa está en función de ¿qué? En función del programa lineal. Es decir, ¿quién le proporciona los valores máximos? ¿Quién calcula la respuesta de los sistemas y proporciona los valores máximos? Es el programa lineal. Es decir, está hecho en función del método de aceleración lineal. ¿Sí? Entonces, está en función de en función de ese programa. ¿Sí? Entonces, miren, ¿dónde está ese programa? Aquí está, miren. Aquí se les llama lineales, lineales. ¿Sí? ¿Por qué les llamamos lineales? Es el mismo lineal, ¿sí? Aquí está, miren. Lineal, ya lo vieron, lineales. Es el mismo, ¿no? Solo que se ha anulado las sentencias de gráfico. Miren, ¿sí? Está anulado las sentencias de gráfico. ¿Por qué? Porque no necesitamos los gráficos de las respuestas. ¿Sí? Lo único que se requiere es las respuestas máximas. Y esas respuestas, pues numéricamente, ya están definidas. Entonces, en el programa lineales, ¿sí? He anulado las sentencias de gráfico. Es decir, para que no grafique, ya no nos interesen esos gráficos. ¿Sí? Entonces, para que el programa espectro se pueda ejecutar, tengo que en la carpeta tener cargado este programa lineales, si no, no va a poder encontrar las respuestas y los valores máximos. ¿Sí? Entonces, miren, aquí está programa espectro. ¿Qué necesita? Pues miren,
P, que corresponde al acelerograma, el registro, dt, el intervalo de tiempo con el que se tomaron los datos y con el cual se halla la respuesta, ¿no es cierto? ¿Sí? Y zeta, que corresponde al factor de amortiguamiento. ¿Sí? Factor de amortiguamiento. Entonces, este programita puede realizar al mismo tiempo, ¿sí?, el cálculo para varios factores de amortiguamiento. Sí, pero no quiere decir, ojo, no se van a perder. Aquí hablamos de que es el mismo SEDA, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que hace el programita? Pues toma el SEDA y lo determina. Pero se puede poner otro valor de SEDA para que haga un segundo ejercicio y determine el espectro para otro valor de amortiguamiento. Sí, o sea, independientemente, ¿no es cierto? Independientemente. No es que se está mezclando o se está calculando para distintos, no. No, sino se está haciendo o se puede hacer 2 cálculos o 3 cálculos a la vez. Sí, es eso nada más. Estoy aquí. ¿Sí? Y miren, de esa forma, pues, se calcula. Ahora, este programa trabaja con 100 osciladores. ¿Sí? Trabaja con 100 osciladores. ¿Y cómo los discretiza? Pues simplemente en función de su periodo, miren. ¿Sí? Empieza con un periodo de 0.01 segundos y llega a un máximo de 3 segundos. Esto se puede cambiar, ¿no es cierto? Si yo quiero un espectro para 4 segundos, 5 segundos, no hay problema. ¿Sí? Entonces, en este intervalo de 0.01 segundos a 3 segundos, discretiza, ¿no es cierto? ¿Cada cuánto? Cada 0.03. Y aquí aparece un dt mayúscula, que no tiene nada que ver con el dt minúscula. El dt minúscula corresponde al registro sísmico y el intervalo de cálculo. Este dt mayúscula corresponde a la discretización que se hace, ¿sí?, para obtener los distintos sistemas de un grado de libertad. ¿Sí? Entonces aquí se obtienen 100 sistemas de un grado de libertad. Ahora, yo puedo decirle, ¿no? Voy desde 0.01 hasta 4 segundos con un dt o un intervalo, una discretización de los sistemas de un grado de libertad mayor de 0.05. Entonces, ¿qué va a pasar? Voy a tener menos osciladores nada más. ¿Sí? Voy a tener menos osciladores nada más. Si es que tengo más de 50, pues estoy bien. ¿Sí? Estoy bien. Tendría los datos como para hacer un gráfico adecuado. ¿Sí? ¿Estamos claros con esto? Entonces, vamos a hacer rápidamente un ejemplo. ¿Sí? Un ejemplo de la utilización y el cálculo de espectros de respuesta. ¿Sí? Entonces, ejemplo, hallar los espectros de respuesta. Ahora, también escríbanle, respuesta elástica. ¿Sí? Porque estamos trabajando en el campo lineal. Hallar los espectros de respuesta elástica. Y miren, el programa permite el cálculo, ¿no?, de espectros al mismo tiempo de desplazamiento, velocidad y aceleración. ¿Sí? Para el sismo de Perú del 9 de noviembre del 74. Para el sismo de Perú del 9 de noviembre del 74. ¿Sí? Considere factores de amortiguamiento 0.05, 0.10 y 0.20. O sea, no es que voy a mezclar los factores de amortiguamiento, sino que voy a hacer un ejercicio para 0.05, luego otro cálculo para 0.10 y otro para 0.20. ¿Sí? Es eso nada más. Entonces, permite ingresar 3 valores de factor de amortiguamiento, es decir, puedo hacer 3 ejercicios al mismo tiempo. ¿Sí? Y eso es con fines didácticos nada más, ¿no es cierto? Ya vamos a ver justamente lo que se trata de mostrar. ¿Sí? Entonces, necesito justamente a ver, estamos aquí, ¿no es cierto?
Entonces, Perú, ¿no es cierto? Como ejemplo nada más, puede ser cualquier, sin problema, cualquier 04.dat. P igual a Perú 04.com. Listo. ¿Qué más necesito? Necesito el DT, ¿no? El DT les decía 0.02, ¿sí? Y necesito seda, ¿sí? Seda. Entonces, se puede ingresar, como les menciono, al mismo tiempo, ¿no es cierto? Entonces tengo seda, los valores les decía 0.05, ¿sí? 0.10 y 0.20. ¿Sí? Y ahí ingresamos los datos. Entonces ya puedo ejecutar el programa Spectrum. Miren que es bastante sencillo, ¿sí? El cálculo. Entonces, ejecuta el programa lineal, ¿sí? Que en este caso les llamamos lineales, encuentra los valores máximos y luego grafica nada más, ¿sí? Gráfica. Y me entrega aquí, miren, los espectros de desplazamiento, velocidad y aceleración relativa. ¿Sí? Esto es importante, el título aceleración relativa. Y claro, calculado para, ¿sí? El valor de factor de amortiguamiento 0.05, 0.10 y 0.20. ¿Sí? Como les decía, la idea es ilustrativa, ¿no es cierto? Para que se muestre y se den cuenta de algo. ¿Sí? ¿Estamos? Primero, aceleración relativa. ¿Por qué? Aceleración relativa únicamente porque se ha considerado en el cálculo la aceleración del sismo. ¿Sí? También se puede tener aceleración absoluta. ¿Cuándo es aceleración absoluta? Cuando en el cálculo, aparte de la aceleración del sismo, aparte de la respuesta, ¿sí? Se considera también la aceleración del sismo. ¿Sí? Entonces, repito, aceleración relativa, ¿sí? Se encuentra la respuesta máxima en valor absoluto de las aceleraciones, ¿sí? En valor absoluto de las aceleraciones. Entonces, solo considero la respuesta. Solo considero la respuesta. Y aceleración absoluta es cuando se considera la respuesta y la aceleración del suelo. Es decir, al Q de t, al Q 2 puntos de t, se le suma el acelerogramo. Eso es aceleración absoluta. ¿Sí? Nuevamente, aceleración relativa, solo la respuesta, solo Q 2 puntos de t. Lo que hemos hecho. ¿Sí? Lo que hemos hecho. En función de la definición. Y cuando tengo aceleración absoluta, al Q 2 puntos de t, o sea, a las respuestas máximas, le sumamos el acelerogramo, el U 2 puntos de g. ¿Sí? Esa es la diferencia. Entonces, eso nada más. Y miren, tenemos los espectros, desplazamiento, velocidad y aceleración. ¿Sí? Entonces, ¿por qué hacemos para tres valores? Para darnos cuenta de algo, ¿no es cierto? Sí, para darnos cuenta de algo. El color azul, ¿a qué factor de amortiguamiento corresponde? ¿Sí? Miren que me está dando valores altos de... Miren que me está dando valores altos de respuesta, ¿no es cierto? Recuerden, desplazamiento, velocidad, aceleración. ¿Sí? Entonces, el color azul corresponde al menor valor de factor de amortiguamiento. Recordarán ustedes la definición. Si yo tengo menor valor de seda, pues la respuesta aumenta. Entonces, justamente por eso. Como tengo menor valor de seda, las respuestas aquí, ustedes ven en azul, pues son mayores. ¿Sí? Entonces tiene una correlación, ¿no es cierto? ¿Sí?
Si el factor de amortiguamiento es menor, aquí la respuesta en el espectro va a ser mayor. ¿Sí? Entonces, miren, para 0.05. Para 0.10, la línea intermedia, ¿no es cierto? Entonces, como el amortiguamiento está aumentando, las respuestas van bajando. ¿Sí? Y finalmente, la línea amarillita correspondería al amortiguamiento de 0.20. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Que el amortiguamiento sigue aumentando, las respuestas disminuyen. Así era el comportamiento de los sistemas de un grado de libertad, ¿no es cierto? Sí, así era el comportamiento de los sistemas de un grado de libertad. Entonces, se refleja también en el cálculo de espectros. También se refleja en el cálculo de espectros. ¿Estamos claros con esto, por favor? ¿Sí? Sí, ingeniero. Bueno, Sí, ingeniero. entonces, miren, de esta forma hemos calculado los espectros de respuesta, ¿sí? Los espectros de respuesta. Bueno, ya les he de habilitar los programas para el cálculo, bueno, el programa espectro, porque el programa lineal ustedes lo tienen. Pueden grabarse el programa lineales, ¿sí? Simplemente le hacen comentario las sentencias de dibujo y ya está. Le graban con el nombre lineales, ¿sí? Y ya está para ejecutar espectro, ¿sí? Estamos. Bueno, vamos a terminar ahí la clase si no hay preguntas y continuamos mañana. Vamos a